Buenas a todos y bienvenidos una semana más al canal de Cancha NBA. Hoy vuelvo con las entrevistas sobre NBA con personajes relacionados con la liga y en este caso hoy se pasa por el canal ni más ni menos que Sergio Rabinal para presentar un poco, para hablarnos de su libro, hablando de David Stern, Dios, Patria, Rey, la NBA según David Stern. Y bueno, a lo largo de esta entrevista nos comenta un poco cómo surgió la idea, cómo fue todo este proceso creativo hasta llegar a escribir su primer libro y bueno, nos cuenta también cómo empezó, ya sabes, todos lo conocéis de Twitter, le conocéis porque escribe en nba.com y bueno, un personaje muy interesante, el de David Stern, el que aborda Sergio en su libro y que sin duda tiene muchas cosas que os puede interesar. Así que ya sabéis, si queréis seguir viendo este tipo de entrevistas, podéis suscribiros aquí al canal, ya sabéis que no os cuesta nada. Y ahora sí, sin más dilación, vamos con el vídeo de hoy. Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio, una semana más del podcast de Cancha NBA. Hoy tenemos aquí a un invitado muy especial, seguramente que si os gusta la NBA le conoceréis o habréis leído algo que ha escrito él, y él es Sergio Rabinal. ¿Cómo estás? Muy buenas, Marcos. Pues bueno, ya después de mucho tiempo detrás de la entrevista, de encontrar un Sí. ratillo para hacerla, pues bien, ya finales terminadas, ya con el draft y con la agencia libre a punto prácticamente ya de comenzar. Así que Ujú. recta final, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo has vivido la temporada? ¿Muy cansado? ¿Has llegado con poca gasolina? ¿Cómo ha sido? Bueno, he llegado con más fuerza que otros años, pero Sí. entre medio ha sido medio complicado por otras cosas del cambio que hemos hecho de NBA.com a Sporting News, que al fin y al cabo seguimos siendo la Ujú. misma gente, pero cambiar Sí. una interfaz, cambiar un sistema de trabajo, pues son pequeñas cosas que no, a la luz no salen, pero cuesta habituarse a esos pequeños cambios. Y bueno, leyendo un poco sobre ti, sobre tu carrera, y antes de hablar del libro, que bueno, ya veo que tienes ahí detrás, también me lo he traído por aquí. Antes de hablar de ello, sí que me gustaría conocerte un poco. He leído que eres licenciado en Historia, eres zaragozano, de Zaragoza. ¿Cómo acaba un licenciado en Historia dedicado a temas de la NBA? ¿Cómo es tu historia? Bueno, técnicamente me queda una asignatura que me presentó en septiembre, pero para el caso prácticamente ya, Sí. ya lo soy. Ya entrego el TFG, así que en definitiva es un mero trámite. Pues un poco por tirarse un triple, porque cuando fue en 2018 yo vi una oferta de que salía esto de NBA.com España y me apunté como me podría haber apuntado a cualquier otro trabajo precario del momento, solo que este en concreto era de algo que yo controlaba y en ese momento estaba dirigiendo Farhanton Mag, que era la revista que llevábamos entre un montón de personas y que pues no tocó techo y ya no fue a más. Y probé suerte, quería probar algo nuevo, a ver si tenía alguna oportunidad, estaba en mi último año de carrera. Bueno, llevo en mi último año de carrera 5 años, lo bueno. Eh, pero quería probar algo diferente y fui pasando tramos de entrevistas con gente, con jefes, etcétera, y al final, pues bueno, les engañé o les convencí o llámalo como quieras, y desde entonces, pues bueno, llevando la web oficial de la NBA en España, en Argentina, en México y en tropecientos sitios más que son en inglés, que de una forma u otra también pongo mi granito de arena, perdón. Em, y así son las cosas. Es decir, yo siempre había estado ligado al baloncesto desde que tengo uso de razón y había mm, escrito. Yo te diría que desde 2012, que es hace 10 años justo, así que, pues bueno, un tramo de 5 o 6 años hasta poder ser medianamente elegible y desde entonces hasta ahora, pues bueno, creciendo un poco y aprendiendo cada día. Y dices que bueno, que la afición de baloncesto te viene desde siempre. ¿Cómo, Ujú. cómo empieza esto? ¿Cómo te aficionas? ¿Te aficionas ya directamente a la NBA o simplemente al baloncesto en España? Cuéntanos un poquito cómo empezó esto. Bueno, yo era un chaval bastante grande, me he quedado pequeño, pero yo era bastante grande cuando tenía, creo que empecé a jugar con 5 o 6 años, o simplemente casualidades de la vida, y me apuntaron a una escuela aquí en Zaragoza donde conocía
a unos amigos que han acabado teniendo carrera dentro del baloncesto, pero no en el baloncesto profesional, evidentemente. Y la afición de la NBA, pues, es un poco difusa por el hecho de que se mezcla el que creo que era Antena 3 todavía, que ponía los Ujú. highlights de las jugadas noche tras noche en los deportes y pues, simplemente por casualidades y ya a partir de ahí pues vas metiéndote más en lo que es el mundillo. A mí me atrajo siempre mucho más la NBA que la ACB o las ligas domésticas. Nunca me ha traído bastante el baloncesto FIBA, aunque es entretenido en cierta medida, pero nunca he tenido ¿cómo decirlo? Nunca he tenido que decidir, siempre me he optado por la NBA y bueno, yo te diría que desde 2005 la sigo de manera directa o indirecta, porque bueno, en 2005 seguirla por internet era una utopía, yo de hecho no tenía ni internet en casa, así que la tenías que seguir pues teletexto, los highlights que te decía de la tele o lo que para mí era lo básico que eran las revistas, la revista oficial de la NBA que creo que la hacía en esa época marca, con todas las Y, guías, bueno, ahí las tengo guardadas. claro, sí, sí, claro, claro. ¿Y a qué equipo te aficionaste al principio? Aunque no fueras fan, pero sí qué equipo a lo mejor te atrajo más, qué jugadores por ahí por 2005 veías más o te tiraron un poquito más para que siguieras aficionado a la NBA. Bueno, en realidad es que en esa época lo que te ponían por delante te lo veías Mm. o lo leías o lo que fuese. Yo creo que 2005, 2006 y 2007 yo lo único que seguía era pues jugadores, lo poco que puedo recordar era eso, era pues Kobe, era Allen Iverson y Steve Nash. Sé que no me gustaba nada Pau Gasol y ya te digo, poco más, no hay, se han pasado ya 15, 16 años de eso, para mí queda muy, muy atrás porque, aunque sí que ha formado parte de lo que he acabado convirtiéndome, para mí lo importante es ya cuando tienes unos 15, 16 y ya tienes más conciencia de lo que haces. En ese momento me podría gustar, yo que sé, cualquier jugador como Michael Ruffy. O sea, no, 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 no tiene ninguna base Sí, objetiva ni con sí. peso para decir este jugador me gusta. Y hoy en día, ¿con qué franquicia, aunque no seas de una franquicia, pero con qué franquicia simpatizas más? ¿Con quién estás disfrutando el último año, los últimos años? ¿Con qué jugadores? Un poquito para ¿Con qué situarte y franquicia? compararlo en estos primeros años. Con franquicia ninguna, porque ya en el momento en el que empecé a trabajar aquí me puse como objetivo Sí, ser, para la redundancia, muy objetivo y doméstico. no Sí. tener ningún tipo de filia ni fobia hacia ningún jugador ni equipo para poder hacer bien mi trabajo. Em, y gustarme, yo trato de disfrutar con cualquier equipo, sobre todo el tema de los que realmente juegan bien. Por eso me ha decepcionado mucho el hecho de que Phoenix Suns y Phoenix en general no haya podido completar lo que parecía que iba a ser una temporada histórica. Pero bueno, a mí siempre los Warriors me han llamado mucha la atención por el hecho de ser contraculturales, vanguardistas y de aplicar todo tipo de herramientas y de aspectos que están, digamos, fuera de lo que es el ámbito del baloncesto, pero que configuran o se adaptan muy bien a esta nueva realidad. Más allá de eso, pues cualquier jugador que se dé bien jugar o cualquier equipo que tenga una propuesta diferente a mí me va a llamar la atención. Y bueno, pasando un poquito al tema de esta charla, que es lo que quería comentar un poquito contigo, ¿cómo surge la idea de escribir un libro? Porque una cosa es escribir artículos y otra cosa es, y bueno, tú lo sabrás mejor que nadie, ponerte a hacer un proyecto de escribir un libro, encima un libro como el que has escrito, muy documentado, que supongo que llevará un trabajo detrás muy, muy laborioso. Entonces, ¿cómo te surge esta oportunidad? Yo siempre había querido escribir un libro, lo tenía muy claro desde el principio, solo tenía que encontrar dos cosas fundamentales para un libro y es el tema y lo segundo, tener tiempo de manera constante para poder volcarte en ello. Con el inicio de la pandemia suena muy, muy cliché, pero a mí me cambiaron los horarios. Yo pasé de trabajar prácticamente de madrugada o desde las 6 de la mañana a poder tener, digamos, despertarme en un horario mucho más temprano, por tanto dormir mejor y tener tardes más liberadas, porque también tenía otras cosas fuera de la web. Por tanto, eso me abrió un mundo completamente nuevo para poder organizarme y para poder hacer cosas que no tenía antes tiempo. Y a partir de ahí, pues ya se entras en velocidad de crucero si tienes muy claro lo que quieres hacer, como era mi caso. Y ya te digo, o sea, el proceso puede parecer muy rápido, muy complicado, pero si te haces muy bien una estructura de inicio, es decir, estos son mi guión de lo que yo quiero hacer al final del libro. 10, 15, 20, los capítulos que sean.
y a partir de ahí, pues vas avanzando y vas aprendiendo del proceso. En los primeros capítulos me costó muchísimo poder trasladar lo que yo quería hacer a lo que realmente acabó siendo ese texto. Por eso quizás pueden parecer muy pequeños, muy cortos, pero porque la información está muy condensada, porque no quería sonar muy repetitivo, aunque ya haya sido Ujú. revisado y reeditado, etcétera, que eso viene al final. Pero conforme avanza el libro, yo creo que se puede notar una evolución en mí mismo, porque es un proceso de 11 meses de confección de un libro. Y vamos, yo creo que no puedo estar más contento con cómo ha quedado, porque, pues bueno, es la vida de una persona resumida en 80.000, 82.000 palabras, sin caer en fue el mejor del mundo o fue el peor, sino encontrando esos grises que creo que es lo importante. Bueno, el libro, como decíamos, se llama Dios, Patria, Rey, y bueno, la NBA según David Stern. A mí sí que me llama la atención, o bueno, te quería preguntar un poco cómo eliges este tema, porque sí que es verdad que si eres aficionado de la NBA, pues el nombre de David Stern obviamente te va a sonar, sabes la importancia que ha tenido, pero yo mismo, que bueno, me considero un gran aficionado, me gusta leer bastante sobre ello, he descubierto muchas cosas en este libro que no sabía sobre su figura. ¿Cómo te surge a ti esto? ¿Investigas sobre él y ves que hay mucha información que aún no se ha trasladado a un libro de esta manera? ¿Cómo fue un poco este proceso? Bueno, el fallecimiento evidentemente ayuda Sí, mucho, suena un poco frívolo, pero ayuda mucho sí. a elegir este tema porque en los días posteriores surgen muchísimos panegíricos, muchísimos in memoriams que se quedan en lo básico, es decir, hizo A, B, C y D y fue importante por E, F, G, H. Es decir, parece que sea una historia completamente inquebrantable, que no tuvo ninguna salida, no hay más allá, no hay porqués que expliquen las cosas por las que fue importante X suceso. Y para mí era importante encontrar o mostrar que había explicación detrás de esas cosas y si no la había, pues tratar de desmitificarlo o lo que fuera. Por tanto, era un tema que no se había escrito nada y al mismo tiempo que Ujú. se había escrito mucho, porque había muchísima bibliografía en temas de prensa, televisión, radio, etcétera, pero que no habían tenido todavía un traslado directo a lo que era el mundo de los libros. Y en castellano, evidentemente, por muy bien que ahora mismo estén las cosas, es decir, se publican, yo diría que 1 o 2 libros cada 3 meses. Algunos son traducciones de libros de hace 30 años o hace 20 años, lo cual es un poco grave en cierta medida, y otros sí que son pues libros que han salido completamente nuevos. Pero sí que me da la sensación de que todos los temas que salían o eran bien de jugadores, es decir, la biografía de un jugador Mm. desde que nace hasta que muere o hasta que se retira, donde te cuentan cuántos puntos metió y cuántos rebotes cogió en un partido random, que no tiene ningún tipo de, a mí al menos no es lo que me interesa leer como aficionado o como lector. Para eso me meto en Basketball Reference y lo miro. O sea, no, o te cuentan la misma historia una y otra vez de que X jugador hizo tal o fue importante por lo que sea. Es decir, para mí había un vacío dentro de lo que es la literatura deportiva, en concreto de la NBA en España, que no estaba siendo cubierta y que había en cierta medida mucho desconocimiento alrededor de una figura como la de David Stern, que era tan importante y a través de la cual se puede entender toda la historia de la NBA desde 1946 hasta que se retira en el 2014. Sin duda. Y otra pregunta que te quería hacer para la gente que aún no se haya leído el libro, ¿por qué Dios, Patria, Rey? ¿Puedes explicárnoslo un poquito? Sé que está dentro del libro, lo he leído, pero Sí, así como un pequeño spoiler, que no es muy grande, ya que está al principio bueno, también, ¿por qué mm, decidiste poner estas tres palabras? fíjate que me lo he intentado aprender el por qué lo puse lo que pongo en la introducción y no me he Sí, sí, acabado sí. quedando con, digamos, el por qué en concreto estas tres palabras. Bueno, es un juego de palabras. Evidentemente en España Dios Patria Rey tiene una connotación muy negativa y muy concreta, perdón, y muy concreta. Por tanto, para vender a David Stern necesitas algo que a la gente normal, a la gente que no está tan familiarizada con quién era, tenga impacto. O sea, tú lees otros títulos que se me habían ocurrido a lo largo del proceso y no tenían fuerza. O sea, eran títulos muy genéricos, sin chicha. Por tanto, había que encontrar algo que tuviera fuerza para que resaltase y luego un subtítulo que fuese pues completo. La NBA según David Stern. Bueno,
que el subtítulo es en honor a uno de los primeros artículos que se escriben sobre él, uno de los primeros perfiles que sale en Sports Illustrated, que era The World According David Stern. O sea, le di un poco la vuelta. Que creo que lo firmaba Jack McCallum, no estoy seguro ahora mismo. Pero, estará en las bibliografías, estará. Pero creo que también hay un poco de, no sé si llamarlo ciencia, pero sí de darle la vuelta, de pensar un poco las cosas, de que los títulos que mejor se te quedan son las triadas. O sea, las concatenaciones de 3 palabras seguidas ayudan mucho a que tú lo memorices. Si tú le pones un David Stern, el arquitecto de la NBA, pues sí, sabes que va de David Stern, que fue importante y que estuvo en la NBA, pero sin más. O sea, no va más allá. Y le quise buscar un giro de tuerca. A la editorial al final le acabó convenciendo después de insistir, pero yo creo que es el título que debía tener. Sí, a mí Y te todavía lo no hay nadie que digo. se haya enfadado. No hay nadie Te que lo se haya digo, enfadado no, todavía. O te sea lo, te lo que. digo porque a mí me llamó la atención positivamente, porque claro, ya de mano ya te dan ganas por lo menos de leer el principio para saber por qué se llama así, ¿sabes? Entonces de mano ya está muy bien por eso. Y para alguien también que no solo haya leído, que a lo mejor lo haya visto, esté pensando si leerlo, qué puede encontrar este lector dentro, cómo estructuras un poquito, sin entrar en spoilers ni contar demasiado, pero cómo estructuras tú este libro, qué cuentas en él. Bueno, a ver, evidentemente progresa cronológicamente por una cuestión de simple narración, es lo más sencillo para poder seguir el hilo conductor de las cosas, pero no es una biografía y tampoco es un libro de historia, por tanto, sí que evidentemente tiene partes que son biografía, porque si no, no puedes lo primero empatizar con quien sobre quién estás hablando. Y bueno, yo diría que hay cuatro bloques. El primero, el que te decía, más biográfico, es decir, quién es, de dónde viene, por qué son tan importantes sus orígenes. Segundo, de un momento de conquista y de ascenso a nivel profesional, de cómo pasa de ser un abogado, digamos, del montón de Nueva York, que hay 10 millones en la ciudad, a ser la persona más importante de una de las ligas, de una de las mayors estadounidenses. A partir de ahí, un segundo momento, el tercer bloque sería un segundo momento de asentamiento y de explosión de la propia NBA, en donde la convierte en un producto global, y luego un cuarto y final en el que es de absoluta caída, de guerras continuas, de lockouts, escándalos, peleas y de vuelta a una época pre-Stern, por decirlo de alguna manera, o donde se ven las costuras de su propia creación, que le llevan irremediablemente a su cese, perdón, a su retirada, jubilación, como lo quieras llamar. Y es lo que tú cuentas, es una historia muy progresiva, que sí que es verdad que acaba bastante mal, con bastantes polémicas, bastantes cosas dentro de la NBA, pero al final yo creo que todos sabemos, y bueno, más si te has leído el libro, que es una figura sin la que la NBA de hoy en día no existiría, no la conoceríamos tal como es. ¿Puedes decirnos así, a lo mejor una o dos cosas que tú crees que hayan sido las cosas más importantes que haya hecho de cara a que la NBA se haya globalizado, de cara a que ahora tengamos muchos más aficionados, ya no solo en Estados Unidos, sino a lo largo de todo el mundo? Hablamos un poco de esta cosa, estas dos cosas que tú crees que han sido lo más importante en toda su carrera que ha hecho por la NBA. Bueno, es complicado Sí, quedarse con un par de cosas porque al fin y al cabo no son 40 años como pueda rezar la duración de su cargo, sino que estamos hablando casi de 60 sí, bueno, de 60, porque desde mediados de los años 60 está dentro de la NBA. Pero yo fundamentalmente me quedaría con dos. Quizás no tanto para el tema de ser global, porque al final quizás es un proceso que le sobrepasa en cierta medida, porque la sociedad ya avanza, digamos, hacia esa globalización de los mercados, globalización del propio deporte que trasgrede las fronteras nacionales, pero sí que es cierto que lo incentiva mucho por cómo entienden la gente que le rodea y él mismo, digámoslo de este modo, la coyuntura histórica en la que se encuentra como empresa, y entender que la NBA no es un deporte, perdón, no es una liga deportiva en la que juegan 24 o 25 equipos y ya está, sino que puede ser mucho más, que puedes vender una idea, que puedes vender una afección,
un sentimiento de identidad con un equipo, con la liga, con el juego, con lo que sea. Y eso sí que es importante. No es un momento, pero sí que es un proceso, digamos, a partir del 85-86, en el que la NBA empieza a adoptar mm, un plan, por decirlo de alguna manera, de disneyización de su propio producto, es decir, de convertirlo en algo mucho más blanco, mucho más transparente y que venda. Matizo mucho lo de vender, porque al final es lo que tratan de hacer, porque tratan de colocar su producto en el mayor número de hogares posibles y en el mayor número de mercados posibles para hacerse más ricos, porque ese es su único objetivo. Y siguiendo con el tema de la globalización, yo creo que sí que se hizo y aquí fue muy importante David Stern, a partir del 87, diría yo, que es cuando empieza a entablar relaciones con Boris Stankovic lo primero para intentar abrir la veda a que hubiese jugadores NBA en los campeonatos FIBA, en campeonatos internacionales, por otras movidas que pasan dentro de USA Basketball, bueno, que derivan en la creación de USA Basketball. Pero bueno, toda esa relación con la Federación Internacional de Baloncesto para poder construir un horizonte común del que la NBA se aprovecha, no para hacer del baloncesto un mundo mejor, sino para poder fagocitar a la propia FIBA y así conquistar sus mercados nacionales sin tener prácticamente que hacer nada. Y la FIBA simplemente lo asume porque si no hubiesen desaparecido, pero sí que hubiesen quedado en un plano muy, muy inferior porque la FIBA a mediados de los 80 y 90 estaba herida de muerte por todos los problemas de las propias federaciones nacionales. Así que yo me quedaría con esos dos momentos. Digamos, a mediados de los 80 pasan muchas cosas y Stern las sabe encauzar de un modo que le acaba beneficiando a largo plazo a la NBA. Y me llamó la atención una frase que leí, no sé si fue en tu Twitter a la hora de presentar el libro, que es algo así como que habías dicho que había tres personas sin las que no se podía entender el baloncesto, bueno, la NBA, que eran Naismith, Jordan y David Stern. ¿Crees que en qué orden los pondrías? ¿O piensas que cada uno tuvo Mm, su cuota de Yo lo responsabilidad en lo que es la pondría NBA hoy en en, día? yo lo pondría en orden cronológico por una cuestión lógica y porque para mí si no puedes entender a Jordan sin Stern, no puedes Sí. entender a Stern sin Naismith, están todos relacionados. Era una manera de simplificar y de vender el libro en un primer tuit, porque es muy complicado, no encuentras las palabras para resumir todo lo que ha sido un proceso muy largo en 240 caracteres, por tanto, simplemente es hilar un poco. Podríamos entrar en matices de que habría que meter también a los Rens, habría que meter también a los Trenton, habría que meter a Bill Russell, habría que meter a 10 millones de personas más, pero por simplificar un poco lo que es la NBA a día de hoy, lo que es la historia del baloncesto, son tres figuras fundamentales. Dos de ellas, digamos que no fueron nunca jugadores, y una de ellas, que fue un jugador, lo llevó a un nivel de popularidad y de conocimiento a nivel global que yo creo que es irrepetible, porque incluso a día de hoy con jugadores como LeBron James o como Stephen Curry, el seguimiento que pudo tener esa época de Jordan es inigualable. Claro, y además que en esa época no había lo que hay ahora. Imagínate Jordan en la época Efectivamente. que hay ahora con todo el tema de redes sociales, el tema de poder ver todos los partidos, claro, sería completamente global. Y otra cosa también que me llamó mucho la atención para, bueno, en positivo evidentemente, es el tema del prólogo. ¿Cómo surge que el prólogo de tu primer libro además sea escrito por, yo creo que un referente para todo el mundo que le gusta el baloncesto? Y la NBA España como Gonzalo Vázquez. ¿Cómo surgió esta idea? ¿Cómo fue el proceso? Bueno, con Gonzalo, por Twitter fundamentalmente, yo había tenido cierto trato, es decir, lo típico que comentas algo, te comenta algo Mm. o lo que sea, pero yo te diría que fue en agosto de 2020 o en julio de 2020, yo publiqué un artículo que iba en relación con algo que justo él había publicado y él me mandó un ensayo de algo en concreto que no sé si alguien le debió comentar que yo ya estaba escribiendo el libro o se lo lía o simplemente fue casualidad de la vida, pero empezamos a hablar acerca de ello y él me aconsejó procesos a seguir, pasos a seguir, etcétera, y me fue guiando por donde tenía que ir en algunos momentos. Y a partir de ahí, pues bueno, digamos que entablamos un poco de relación, no sé si de amistad, porque al final es complicado, pero sí que diría que
sin él este libro no habría sido posible porque ninguna otra editorial estuvo interesada en este libro. Yo lo envié a unas cuantas, ninguna respondió y la única que lo hizo fue Ediciones JC, a las cuales estoy muy agradecido y no sé, ellos sabrán si no, o el libro no es bueno o yo no soy bueno o no vieron el potencial que pueda tener esto a nivel mercantil, pero fueron los únicos. Gonzalo fue el que hizo posible que el libro se publicase y a partir de ahí, pues bueno, ir descubriendo, ir atravesando nuevas etapas y muy contento. ¿Qué se siente en el momento en el que pones tu última palabra? Que ves, bueno, supongo que la habrás revisado mil y una veces, pero Sí. bueno, el momento en el que das un poco por concluida, aunque te quede revisar la obra, después de tu primera obra, que además tiene que ser algo muy especial. ¿Recuerdas cómo te sentiste? Porque será típico que a lo mejor vuelves a leer, quieres cambiarlo todo. ¿Cómo fue un poquito este proceso final de la escritura del libro? Bueno, yo creo que el libro lo terminé, te diría que hará un año, justo ahora, finales de junio, principios de julio. Pero terminar, yo creo que terminé en noviembre después de leerlo 6 o 7 veces, que lo leyesen otras tantas personas para encontrarle fallos. Yo creo que cuando lo terminé, pues sí, probablemente fuese una sensación de liberación o de simplemente haberlo terminado. Porque al final, cuando te quedan 2 o 3 capítulos, tú lo ves tan cerca, cuando tienes tu objetivo de palabras de lo que pretendes escribir o pretendes que esta sea la obra y de aquí no se mueve. Yo diría de liberación, pero soy una persona que tampoco le da mucha importancia a terminar o empezar las cosas porque tengo muy claro, tenía muy claro cómo iba a hacerlo, cómo iba a terminarlo y que sabía que no era un proceso en el que tú te pones el día 1 a escribirlo y el día 30 lo terminas y ya está, y ya no hay más, sino que después hay un proceso muy largo y de hecho ha sido más duro el proceso de después de terminarlo que de confección del libro. Durante la confección del libro ha sido un tramo muy, muy entretenido del que he aprendido un montón. Y del otro también he aprendido, pero es más frustrante, es más estresante, porque no depende de ti. Porque yo hasta que no terminé el libro no me puse en contacto con nadie, más allá de Gonzalo, para tratar de venderlo o para tratar de publicitarlo. Porque lo mantuve, digamos, en secreto o dentro de mi núcleo de amigos y conocidos, porque no quería que se difundiese y mantener todo el control del libro. Porque a pesar de que no soy nadie, no me apetecía que me estuviesen preguntando gente random por Twitter, oye, ¿cuándo sale el libro? ¿Cuándo lo sacas? ¿Al final lo sacas? Nunca se sabe. Así que preferí callármelo y aguantármelo hasta que ya fuese una realidad. Y una vez finalizado este primer libro, ¿podrías decir que tienes ganas, a lo mejor en un futuro, de abordar otro tema, intentar escribir un segundo libro? ¿O es un proceso que a lo mejor ahora requiere de un descanso para volver a coger fuerzas? Que yo este año me lo he tomado de descanso, pero ha sido de dedicarme a trabajar en la universidad. A mí me gustaría dedicarme a escribir libros toda mi vida, pero escribir libros en España a estos niveles de nicho, que es un libro de NBA, no renta, o sea, no da dinero. Quiero decir, no sé cuánto voy a ganar yo con esto, 30 euros al año, 40 euros al año, no es una forma de la que vivir. A mí me gustaría hacerlo, tengo un montón de temas, tengo 2 o 3 planes de contenido, por decirlo de alguna manera, de lo que podrían ser obras, pero de ahí a poder volver a sacar el tiempo para hacerlo es otra cosa. ¿Me gustaría hacerlo? Sí, pero ahora mismo tengo que priorizar otras cosas. Yo quiero, pongamos en un plazo de 5 años, sí que podría salir adelante otro libro, pero la cuestión es lo más importante. ¿Quién va a comprar ese libro? O sea, ¿qué editorial va a comprar ese libro? Porque yo puedo escribir todos los libros que quiera, pero si ninguna editorial lo sufraga, es perder el tiempo y no voy a hacerla, no voy a perder el dinero de autoeditarme a mí mismo por el mero hecho de hincharme el ego de decir tengo un libro publicado. Las cosas no funcionan así. Sin duda, sin duda. Bueno, y ya para ir acabando, Sergio, sí me gustaría preguntarte un poco y volviendo a la actualidad, dejando ya a un lado el libro y viendo bueno, que cómo ha sido, que hace nada, que acaba de acabar la temporada de la NBA. ¿Cómo has visto, siempre me gusta preguntarle un poquito también por actualidad a los invitados, cómo has visto esta temporada, estos playoffs? Antes hablabas de el tema de los Phoenix Suns, que sí que es verdad que parece que, vamos, todo el mundo esperábamos bastante más de ellos, sobre todo en los playoffs.
¿Cómo has visto estos playoffs? ¿Qué te han parecido? ¿Te han dejado un buen sabor de boca, mal sabor de boca? ¿Cómo los has visto? Bueno, yo positivos porque venimos de 2 años, quitando esta última temporada, quiero decir, muy complicados. Para la gente que ha tenido que cubrir la NBA ha sido unos 2 temporadas muy duras. La de 2020 se hizo eterna, pero es que prácticamente las dos han sido seguidas. Y hacer casi desde 2019 hasta julio de 2021 de continuo es agotador, teniendo que trabajar todos los días alrededor de ello. Es muy complicado encontrar temas que sean diferentes y no repetirte a ti mismo. Así que esta temporada ha sido un poco de volver a la normalidad, de volver a disfrutar de lo que es el baloncesto. Y yo simplemente estos playoffs iba sin ningún tipo de expectativa. No tenía ningún equipo favorito para que ganase. Quería simplemente que fuese el mejor nivel posible con los mejores equipos posibles y que no hubiese ninguna opción a que alguien pudiera decir esto es un asterisco. Porque hemos llevado 2 años seguidos de aguantar a tonterías de esto es un asterisco, este campeonato no tiene valor, cuando todos tienen su importancia. Así que, ya te digo, esta temporada ha sido un poco de volver a reencontrarme con lo que es la NBA y volver a disfrutarla con lo que verdaderamente es, sin falsos de hacer en medio de una burbuja o sin aficionados o con 10 millones de partidos en una semana o que faltasen 5 jugadores importantes de un equipo, que volverá a pasar en el futuro, pero bueno, Sí. es otro escenario diferente al del año pasado. Bueno, Sergio, pues nada, oye, agradecerte otra vez que hayas tenido este huequito para atenderme, para pasarte por el podcast de Cancha NBA. Y bueno, quería también aprovechar pues para darte la enhorabuena, porque la verdad que yo que me lo he leído me ha parecido que está muy bien. He aprendido muchísimas cosas. A mí que me gusta mucho el tema también de la historia y todo lo relacionado, por supuesto, con la NBA. Y nada, oye, que si más adelante pues sacas otra obra o lo que sea, ya sabes que aquí es tu casa para pasarte por aquí para comentarnos un poco sobre ella, ¿vale? Muchas gracias.